adelante. Listo, bueno, antes de iniciar la ponencia, quisiera dar los agradecimientos al INDER Medellín, a mis compañeros Camilo García, Andrés Rojas y Jorge Salazar del equipo Ímpetu, a Johnny Díaz de Morforce y a mi familia pues que me está viendo en este momento en Urabá. Entonces, aquí quiero compartir una reflexión que nos compartió Sandra al inicio y fue una historia respecto a vaciar la taza. Y esto con lo que nos dijo el profe Camilo se relaciona y es básicamente tener una postura de aprendiz siempre sin importar cuánto creamos que sabemos de un tema. Bueno, lo otro que queremos es que vamos a tener una sorpresa, entonces en el transcurso de la charla pueden tomarle una foto a la diapositiva que más les guste y luego pues diremos qué hacemos con ello. Quien les habla en este momento, es acá, pueden ver mi perfil, que es este que se encuentra en el recuadro. Listo, entonces para empezar, básicamente la mayoría de los ponentes habló mucho del movimiento. Nosotros vamos a hablar cómo este movimiento se origina, unas bases, y luego vamos a ver cómo la carga que nosotros proponemos, es decir, los ejercicios, van a afectar el sistema esquelético humano y de esta manera se van a obtener unos performance o desempeños en competencia. Entonces, para iniciar, tenemos entonces que la energía eléctrica se convierte en mecánica a través del músculo. El músculo está conectado con el tendón y el tendón a su vez transmite esta fuerza al hueso. De esta manera nos movemos. Entonces tenemos que el músculo está conformado por una fascia. Esa fascia es el epimicio. El epimicio va a recubrir muchos fascículos. Los fascículos van a estar recubiertos por el perimicio y a su vez esos fascículos, el perimicio va a tener muchas fibras musculares. Estas fibras musculares van a estar rodeadas por el endomicio. Y allí vamos a tener lo que es la miofibrilla, que es la unidad funcional. Entonces tenemos acá, esto es, y quiero hacer mucho énfasis, esto es lo que se le llama un corte transversal. Y acá tenemos un corte longitudinal. Lo que podemos alcanzar acá es unas distinciones que vamos a ver en profundidad más adelante. Tenemos en las estructuras azules claras, las estructuras azules más grandes se llaman cisternas o sarcolema. Y entonces tenemos acá los túbulos T, que son unas invaginaciones, por lo cual va a pasar el sistema nervioso, el impulso nervioso. Entonces tenemos que estos túbulos T va a estar rodeado a cada lado por unas cisternas terminales y esto se le llama como triada. Entonces tenemos acá en el corte transversal, tenemos un conjunto de miofibrillas. Estas miofibrillas van a estar en una disposición en la cual tenemos en azul que va a tener una estructura hexagonal y en el centro de esta estructura vamos a tener lo que es la miosina o filamento grueso. Y a su vez, un filamento delgado va a estar rodeado por 3 filamentos gruesos. Es muy común escuchar cuando se hacen trabajos de hipertrofia sobre hipertrofia sarcomérica y sarcoplasmática. Básicamente la sarcomérica hace referencia al aumento de estas estructuras o proteínas, filamentos gruesos y delgados, y la sarcoplasmática hace un aumento del sarcoplasma. Tenemos entonces esta estructura donde vemos entonces en la disposición cómo se encuentran los filamentos gruesos y tenemos acá unas predominancias que se llaman cabezas o también como puentes cruzados, y esta línea lo que representa es la titina. La titina pues va a ser uno de los elementos elásticos del músculo. Tenemos también otras proteínas como la tropomodulina o la nebulina que se encargan de mantener la integridad de la estructura de la actina. Como vemos acá, pues entonces cuando se conforman puentes cruzados y se encuentran estos sarcómeros muy estirados, la producción de fuerza, como vemos acá, va a ser inferior y va a tener unos disposición óptima para generar más fuerza. ¿Sí? Esto entonces nos da claridad porque en media sentadilla se levanta más peso que cuando se hace una sentadilla completa. Y es precisamente porque los sarcómeros están en una disposición de mayor producción de fuerza. Tenemos acá la disposición y las bandas que vimos anteriormente. Tenemos lo que es la línea M, que es la inserción de los filamentos gruesos, y tenemos los filamentos delgados, la actina. La banda A representa toda la longitud del filamento grueso, la banda I representa la ubicación de la actina exclusivamente,
Y la zona H, pues también se le conoce como la zona en donde no hay cabeza, su zona desnuda. ¿Cómo se descubrió que los filamentos de actina se deslizaban hacia el interior del sarcómero? Pues como vemos en la imagen, la banda A no modifica su longitud, mientras que la banda I y la banda H sí lo modifican. Esto fue entonces la forma en cómo se descubrió la teoría de los filamentos deslizantes. Tenemos entonces, y eso es muy importante, entender cuando se habla de adaptaciones neurales y adaptaciones estructurales. Adaptaciones neurales hace de que desde el cerebro se envían unos impulsos nerviosos. Y esos impulsos nerviosos a su vez van a, por medio de una sustancia química, van a cambiar la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es cambiar la permeabilidad? Permitir la entrada de iones positivos hacia el interior de ella. La membrana de la célula en reposo siempre es negativa. Entonces acá, cuando llegan esta acetilcolina, cambia la permeabilidad, lo cual va a hacer que el interior de la célula va a ser un poco más positivo. Luego se da lo que es el potencial de acción, que es que se vuelve positivo al interior de la célula. Este se va a propagar a través de la membrana y va a llegar a los túbulos T, como lo vemos acá. Los túbulos T van a tener lo que es una proteína sensible al cambio de voltaje, es decir, que pasa de negativo a positivo o de positivo a negativo. Esa proteína se llama dihidropiridina o de AHP, y esta a su vez se encuentra ligada con un receptor llamado riadodina. Entonces, cuando esta proteína detecta esos cambios de voltaje, es decir, potencial de acción, lo que va a hacer es modificar su forma y de esta manera liberarse los iones de calcio al interior del sarcómero. Tenemos entonces acá una imagen un poco más clara donde vemos el cambio de voltaje del interior de la célula y cómo se liberan los iones de calcio hacia el interior del sarcómero. ¿Por qué es importante el calcio? Pues tenemos que el filamento de actina va a tener otras proteínas como la tropomiosina C, T y la C. Entonces, cuando baja el calcio, la C se une a la troponina C y va a hacer entonces que los puntos de unión de actina C queden libres para que sea la contracción muscular. Tenemos en esta otra imagen entonces que cuando quedan libres va a llegar, tenemos un ATP, ese ATP es hidrolizado por la miosina. Cuando este se hidroliza, entonces va a tener el punto de unión. Cuando está en este punto, ¿qué pasa? Pues se libera el fosfato, se da el golpe de poder o el golpe de energía. Luego al final se libera el ADP. Algunos autores dicen que en ese momento, cuando se libera el ADP, también hay movimiento. Y esto se conoce, cuando se suelta el ADP, como estado de rigor. En este momento, la miosina va a tener una imposibilidad de soltarse de la actina. Y esto es muy importante saberlo, pues cuando vemos que un animal, una persona, pues pierde la vida, se vuelve rígida. Y es precisamente por este fenómeno que estamos viendo ahora. Y eso se le conoce como rigor mortis. Entonces, la necesidad de que el ADP llegue para que se le pegue a la miosina, y una vez el ADP llega, pues esta va a soltarse y va a permitir entonces que se dé otra contracción. Es muy común escuchar que en los humanos tenemos lo que son las fibras 2B. Las fibras 2B, pues en este estudio no se encuentra presente en los humanos como vemos acá, simplemente se encuentran en conejos, ratones y ratas. En los humanos tenemos lo que se llaman, estos se les conoce también como proteínas de cadena pesada, y se les conoce como tipo 1, tipo 2 y tipo 2X. Acá tenemos algo muy interesante y es que vamos a empezar a hablar de cuáles son los elementos elásticos del músculo. Pero los elementos elásticos del músculo se encuentran representados por la titina. La titina va a tener entonces una unión en la actina y luego se pega al disco Z y luego se va a unir a la miosina y se pega a la línea N. Sabemos entonces en la imagen anterior que aquí tenemos representados dos actinas, pero son con fines pedagógicos, cuando en realidad una sola miosina va a estar rodeada por 6 titinas y una actina va a tener 3 titinas. ¿Listo? ¿Cómo se descubrió esto? Pues principalmente vemos acá un recuadro gris y otro recuadro blanco. El recuadro gris representa en donde se pueden dar puentes cruzados y el cuadro blanco ya esa conformación no se puede dar. Entonces, cuando se le aplica una fuerza para estirar el sarcómero,
lo que vemos entonces es que cuando no hay titina, la fuerza que se opone a ese estiramiento es nula. Cuando se hace de forma pasiva, vemos que hay una fuerza de esa titina a la deformación. Pero ¿qué pasa cuando lo hacemos de forma activa? Es decir, cuando entra el calcio, es muy importante recordar eso, entra el calcio, pues entonces vemos que la fuerza es mucho mayor, y esto llevó pues a muchos científicos a identificar cuál era realmente el rol de la titina en la parte elástica. Vemos en este estudio que tenemos una banda I y una banda A. Tenemos también la titina representada acá y cómo se insertan en los diferentes filamentos. Y tenemos unos segmentos muy importantes. Tenemos los segmentos de inmunoglobulina, y ese segmento básicamente pues, es rígido, tiene uno distal y otro proximal. Y tenemos otros dos segmentos llamados N2A y PBK. ¿Listo? O P. Entonces, ¿qué pasa? Y es muy importante recordar nuevamente la entrada del calcio al sarcómero. Pues cuando se da la contracción muscular y entra el calcio, tenemos entonces que ese calcio tiene la posibilidad de pegarse a este segmento N2A. Ese N2A, una vez tiene ese calcio, pues tiene la función de pegarse a la actina. Y de esta manera vemos que cuando algo es muy largo, vemos acá la longitud que representa cuando no hay disposición de calcio, y cuando hay calcio, pues la longitud que representa esa titina es mucho menor. Ese cambio de longitudes se le conoce como stiffness. Y más adelante vamos a ver qué representa esto. Acá vemos entonces, que recordemos la imagen, la entrada del calcio. En este momento, nuevamente viendo la imagen, ¿por qué entonces en el activo hace más fuerza? Pues entonces vamos a imaginar en este momento un salto con contramovimiento o un CMJ también conocido. En el momento que bajamos excéntricamente, tenemos una aplicación de fuerza. Esa aplicación de fuerza pues va a haber la entrada del calcio con formación de puentes cruzados, y también vamos a tener un stiffness de la titina. Pero, ¿qué pasa cuando hay conformación de puentes cruzados? Vemos entonces que esta longitud se vuelve incluso mucho menor, debido a que la miosina no solo desliza el filamento de actina, sino que también lo hace girar. Al hacerlo girar, lo que pasa es que su longitud va a cambiar y va a tener mucho más stiffness. De esta manera se explica por qué la diferencia de fuerzas entre pasiva y activa es tan grande, y es precisamente por este mecanismo. Este mecanismo es quien va a almacenar esa energía elástica para luego ser aprovechada en la fase concéntrica. Tenemos entonces de qué manera se unen los sarcómeros en el tendón y para que ésta pueda transmitir esa energía o esa fuerza mecánica al hueso. Pues entonces tenemos un grupo de proteínas. Acá tenemos representado la línea M. Esto lo que hace acá es tiene medio sarcómero, tenemos la miosina, la actina, la neulina, la titina, y una vez termina ese sarcómero, vamos a tener que va a haber nuevamente la actina. La actina tiene unas propiedades, y es que puede hacer interacción con otras proteínas. Tenemos entonces que, junto con la distrofina, la talina, vinculina y la integrina, que es una proteína transmembrana, va a hacer contacto con la fibronectina, que es una proteína de la membrana de la matriz extracelular, y esta a su vez con los colágenos. Entonces, de esta manera, como vemos acá, se unen los sarcómeros con el tendón. Hay otro concepto muy importante, y es la disposición de los sarcómeros. Ya vemos entonces que hay una composición de sarcómeros en serie, y esto se puede medir porque tiene la longitud de la fibra una mayor longitud. Cuando esa longitud de la fibra tiene menor longitud y un mayor área de sección transversal, y recuerden que el área de sección transversal hace referencia al grosor de la fibra, es muy importante que lo tengan en cuenta porque lo vamos a tocar mucho, tenemos entonces que estas van a tener una función en el desempeño. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza y el tipo de disposición de los sarcómeros? Tenemos en estas líneas punteadas los sarcómeros en paralelo, y la línea continua son los sarcómeros en serie. Entonces, los sarcómeros en paralelo tienen la posibilidad, en una longitud muy corta, de ejercer mucha fuerza, mientras que los sarcómeros en serie, aunque su producción de fuerza es menor, se puede aprovechar en un rango de movimiento mayor. ¿Qué pasa con la velocidad? La producción de fuerza.
o en esto que se le conoce también como la curva fuerza-velocidad, tenemos entonces que para el músculo con mayor predominancia de sarcómeros en serie, tenemos que la producción de fuerza es baja en respecto a la del paralelo, pero su capacidad de velocidad es mucho más alta con respecto a la del paralelo. Y de esta manera entonces vamos viendo cómo nosotros por medio del ejercicio vamos a hacer un cambio en este tipo de disposición de sarcómeros, lo cual nos va a representar un desempeño. Puede ser mejor o peor dependiendo del tipo de programación. Tenemos en la potencia, ¿qué pasa? Pues que la potencia últimamente o durante muchos años se ha medido como uno de los mejores componentes para medir el desempeño, pero en realidad vemos que ante diferentes fuerzas y velocidades se puede llegar a una misma potencia. ¿Qué pasa? Pues como vemos acá, la fuerza que ejerce y la velocidad tan corta va a dar como producto una potencia. Mientras que cuando la fuerza acá es baja y la velocidad es muy alta, vamos a tener la misma potencia. Más sin embargo, vale decir que cuando se tienen sarcómeros en serie, la potencia no necesita ejercer tanta fuerza y esto simplemente se hace por la velocidad y se llaman adaptaciones neurales. ¿Recuerdan cuando el impulso llegaba a la membrana celular para ejercer los mecanismos de condensación muscular? Pues básicamente es eso. Hay una mejora de esos impulsos nerviosos y lo cual se va a dar que la velocidad de contracción sea mayor. Tenemos entonces, y recuerden qué es el área de sección transversal. Tenemos básicamente lo mismo. Cuando hay mayor área de sección transversal, línea roja, pues la fuerza es mayor, menos longitud, mientras que cuando la longitud es mayor y menos área de sección transversal, tenemos entonces que la fuerza, la longitud es mayor y la fuerza ejercida es menor. Y lo mismo pasa pues en esta otra curva fuerza-velocidad. Tenemos fuerza, una producción muy grande, mientras que la velocidad es muy corta. Y aquí pues pasa lo contrario, poca fuerza, pero la velocidad es muy grande. Hay otro concepto que queremos entrar y esto se llaman adaptaciones estructurales, tanto esta como esta, para que lo tengan muy en cuenta. Tenemos entonces que hay unos músculos que se les llama o se les denomina músculos de velocidad o músculos de fuerza. ¿Y esto por qué? Pues básicamente la disposición que tiene la fibra respecto a la línea del tendón va a generar lo que se le conoce como ángulo de peneación. Este ángulo de peneación va a tener unas propiedades para la contracción muscular. ¿Cómo así? Pues hagamos de cuenta que esto es una carretilla y esto acá está sobre un riel, estos son los rieles, y ustedes están acá ejerciendo la fuerza. Pues cuando el ángulo es 0, la fuerza útil se transmite al 100% a esta carretilla, no se pierde nada. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando cambiamos el ángulo de tracción, pues vemos que el coseno de 30 es 0,87 y la fuerza útil va a ser menos el 13%. Y sucesivamente pasa lo mismo cuando se aumenta ese ángulo de peneación. Nosotros podemos cambiar el ángulo de peneación, podemos cambiar la longitud de la fibra por medio del entrenamiento. Pues entonces tenemos acá un ensayo clínico, un ECA, y separaron una fuerza concéntrica y una fuerza excéntrica. Esto se hizo al mismo rango de movimiento, con la misma intensidad relativa, y se hizo en máquina inercial. ¿Qué vemos entonces? Que la longitud del fascículo fue mucho más corta, pues se acortó la longitud del fascículo, es decir, mayor área de sección transversal, mientras que en el excéntrico, pues esa longitud fue mucho más larga. ¿Y esto qué se transmite? Pues tenemos que cuando la longitud del fascículo es mucho más larga, más sarcómeros en serie, más sarcómeros en paralelo. ¿Qué pasa con el ángulo de peneación? Pues tenemos que el ángulo de peneación cambió significativamente para el equipo concéntrico y lo aumentó. Y esto pues cuando hay un cambio, bueno, aquí con la hipertrofia muscular, básicamente lo que ocurrió fue que hubo en la porción media una hipertrofia muscular mayor, mientras que en la distal fue mayor para el entrenamiento excéntrico. Pero entonces nosotros en el día a día no tenemos la posibilidad de tener las máquinas inerciales y es precisamente por su costo que es muy elevado. Entonces miremos qué pasa cuando hacemos ejercicios con acciones excéntricas y acciones
concéntricas y su relación con digamos, sus adaptaciones. Y esto se hizo por medio de pérdida de velocidad. En la pérdida de velocidad, nuestro compañero Andrés Rojas lo mencionó, y si aún no están familiarizados con el concepto, básicamente estos números lo que dicen es que acá no hubo fatiga, un 10% de fatiga, 20% de fatiga y un 40% de fatiga. Esto lo digo de esta manera simplemente con fines didácticos, pero en realidad son pérdidas de velocidad, y esto ya va a tener su teoría y otro espacio para hacer claridades. Tenemos entonces que cuando se hizo una dosificación de fatiga, como lo decía Andrés Rojas en la ponencia anterior, tenemos que el incremento de hipertrofia fue mucho mayor para las personas que perdieron el 20% de velocidad, y significativamente también para los que perdieron el 40%. ¿Qué pasa con el ángulo de penetración? Pues vemos que ese ángulo de penetración cambió únicamente en el grupo que perdió el 10% de velocidad. Esto aún sigue en estudio, por lo tanto simplemente muestra los resultados de esta investigación para mirar las adaptaciones del sistema esquelético. ¿Qué pasa con la longitud? Pues entonces tenemos que la longitud de la fibra cambió significativamente para el grupo que perdió el 20% y el 40%. Tenemos la fuerza isométrica máxima. Vemos entonces que mejoró significativamente para todos los grupos. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando se entrena con mucha fatiga, lo que se conoce como fuerza explosiva, ahora vamos a hacer claridad sobre el término, disminuye un 26% de esa fuerza explosiva. Esto nos lleva entonces a concluir que un entrenamiento con mucha fatiga puede interferir con la producción de fuerza en unidad de tiempo. Y eso es lo que realmente se expresa lo que es la fuerza explosiva. Entonces, desde ahora en adelante, la fuerza explosiva vamos a irla llamando como RFD, y básicamente es una cantidad de fuerza que ejerce un cuerpo en determinado tiempo. Tenemos ahora, vamos a hablar lo que es la unidad músculo-tendón. La unidad músculo-tendón, tenemos entonces que estos son solamente los fascículos sin el tendón. Ante una carga, la unidad músculo-tendón tiene la posibilidad de ejercer una velocidad mucho mayor que solamente cuando los fascículos son los que hacen esa contracción. ¿Sí? Esto se hizo en un músculo aislado. En esta parte podemos ver el experimento de esto. ¿Qué fue lo otro que ocurrió? Pues entonces tenemos que se hicieron unas cargas, ¿cierto? Y estas cargas fueron estimuladas con la misma frecuencia del estímulo. Como vimos anteriormente, la frecuencia del estímulo hace referencia a la velocidad con la que se hacen todos estos fenómenos de potencial de acción. Entonces tenemos que hay unas cargas óptimas para que esa fuerza excéntrica, y hablando de fuerza excéntrica, vemos entonces que hay un potencial que entra el calcio, se activa la titina, se vuelve con mucho mayor stiffness o rigidez, y tenemos que hay un output o un resultado final con una potencia mayor en estas cargas. Y ahora vamos a ver la importancia de entender esto. Entonces tenemos para concluir que el desarrollo de la potencia máxima es dependiente de la carga de la unidad músculo-tendón. Tenemos entonces que esto depende de la carga, y por eso se hace muy importante la evaluación del drop jump. El drop jump básicamente consiste en un incremento progresivo de la altura y luego dejarse caer al suelo y hacer, por ejemplo, un salto, ¿cierto? A medida que se aumenta la altura, van a haber personas que van a saltar más, como otras que se van a quedar, y por eso pues se hace la diferencia acá, ¿cierto? Y con esto hacemos la individualización. Vemos que en el entrenamiento dosificamos unos ejercicios pliométricos. Vemos esta gráfica, cómo los ejercicios pliométricos, dependiendo de su altura, van a tener una representación del peso corporal para esa unidad músculo-tendón. ¿Por qué es importante medir esto? Pues esto nos va a dar o tener en cuenta que esa medición del drop jump, en qué lugar o a qué altura se pueden hacer este tipo de entrenamientos para obtener una mejor potencia, es decir, un mayor desarrollo, un mayor aprovechamiento de esa fuerza elástica. Pues, y como vimos el drop jump, muchas veces se nos dificulta.
y esto es por el costo que representa esas tecnologías, pero llega un señor llamado Balsalobre, quien hace esta aplicación, se llama MyJump, la pueden encontrar en iOS y en Android, y básicamente filmando el salto se puede concluir cuánto es la altura del salto. De esta manera pues se puede programar. ¿Cuánto vale esta aplicación? Pues en pesos colombianos está alrededor de 40.000 pesos y en euros está en 10 euros más o menos. Entonces, aquí vamos a ver entonces otro estudio. En este estudio, como vemos, es la línea de base. Acá se les hizo una medición y acá se les hizo una medición antes de que se entraran a un proceso de entrenamiento. Y luego estas mediciones se hacían en la semana 4, en la semana 8 y en la semana 12, 3 días después de la última carrera o de la última entrenamiento. Esto también fue en una máquina isoinercial, aquí la podemos ver, y acá vemos que es un ultrasonido para medir ese stiffness. Tenemos entonces que esta línea blanca, que es el stiffness, como vemos cuando se hacen estos entrenamientos excéntricos, va a tener un stiffness mayor. ¿Qué significa stiffness? Que no comprendo. Pues básicamente el stiffness es que el tendón se deforma menos cuando hay un aumento de fuerza. Es decir, cuando tengo mayor stiffness, la posibilidad que tiene este tendón de almacenar energía elástica, porque su deformación, y como vemos acá, deformación línea verde, fue incluso menor que cuando estaba en su longitud normal, es decir, que se almacena más energía elástica. Y ese stiffness va acompañado de un aumento de la fuerza. Pero vemos que ese aumento de la fuerza, tanto como el stiffness, va hasta la 8ª semana y luego de ahí para allá, pues va a tener una estabilización. Tenemos acá que es el cross-section area, que es el grosor, área de sección transversal, pero esta vez lo miramos desde el tendón. Vemos entonces que el stiffness va acompañado de un aumento de fuerza y también en menor proporción un aumento de su grosor. ¿Por qué es importante esto? Pues en varios estudios se ha podido entonces medir que el stiffness, como vemos acá estos deportistas ven el tobillo es casi inmodificable. En ese momento se está ejerciendo una fuerza tal que el tendón la está resistiendo. Es decir, como vimos acá, es capaz de almacenar más energía elástica. Pues esa energía elástica va a hacer que nuestros corredores tengan un mayor output, como vimos en el experimento anterior con las diferentes cargas. Y esto lo veremos un poco más en detalle más adelante. Entonces, ya vimos entonces los cambios del stiffness o rigidez del tendón en el tendón de Aquiles. Ahora, ¿qué pasa con la rigidez en el vasto lateral del cuádriceps? Pues entonces tenemos que en los desempeños del squat jump y CMJ hay un stiffness y como vemos esto es una relación directa. ¿Qué significa? Pues que cuando aumenta el stiffness, aumenta el salto, como lo podemos ver acá. Y si pueden ver, pues pueden seguir las líneas y cruzarlas. A mayor stiffness, mayor salto. ¿Y qué significa esta R? Pues básicamente que tiene una correlación alta. Y es decir, que si mejoramos el stiffness, probablemente mejoremos el salto del squat jump. Pero entonces vemos acá que el CMJ tiene una correlación inferior. Y esto nos da la duda, pues, ¿por qué será si se supone que acá es donde nosotros aprovechamos esos elementos elásticos? Voy a poner este video para que lo vean. Y ahorita vamos a hacer una interpretación de esa línea que baja y sube. ¿Qué pasa? Pues básicamente el CMJ no solamente está explicado por los elementos elásticos, sino que también está explicado desde lo que se conoce como usos musculares. Básicamente hay dos tipos de usos musculares y se llaman de bolsa nuclear y de cadena nuclear. Cuando los de cadena nuclear son más activos y tienen unas vías sensitivas llamadas 1, y ¿qué hace esto? Pues mandan unos impulsos al cerebro y en este momento, como están todos, sin mirar sus extremidades, pueden entonces identificar qué tan largo, qué tan flexionado está la pierna y es precisamente por este tipo de mecanismo. También se le conoce y es uno de los elementos que se entrena y es que desde la fisioterapia se le conoce como la propiocepción. Básicamente estos son las estructuras encargadas de esa propiocepción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio muy rápido en la longitud del fascículo, tenemos entonces que estas bolsas nucleares a través de unas fibras llamadas tipo 2A van a enviar este estímulo a la columna vertebral y eso ya va a tener otros conceptos conocidos como el arco reflejo
y ese arco reflejo pues va a dar unas contracciones. Sus puntos de contracción de estas estructuras son únicamente estas partes distales que están inervadas por algo llamado motoneurona gamma. Esa motoneurona gamma, cuando usted hace un drop jump, intenta saltar, pues vemos que estas motoneuronas gamma se activan y las motoneuronas alfa, que son, recuerden, cuando llega el impulso nervioso y llamado potencial de acción, se da conjunto y eso se le llama como activación alfa-gamma. Listo. En esta línea, como podemos ver, que les había dicho que íbamos a explicar, básicamente la línea recta lo que significa es el peso y eso es una plataforma de fuerza. Ese peso lo que representa es que cuando bajamos, esa carga que representa o esa fuerza que ejercemos al suelo cambia. A medida que bajamos, vemos que hay una línea ascendente, ¿cierto? Vemos que esa línea va ascendiendo. Vemos acá el sujeto que va a tener en ese momento una fase isométrica. Esa fase isométrica va a ejercer una fuerza. Y esa fuerza es lo que se le conoce como la RFD. Si recordemos lo que nos dijo mi colega Andrés Rojas cuando habló de los rugbistas que chocaban cuando tenían la misma fuerza, y es precisamente eso, pues que la fase dinámica va a depender de lo que ocurre en la fase isométrica, es decir, RFD, y voy a mencionarlo por última vez, lo que se le conoce como fuerza explosiva. Como vemos acá, la fuerza dinámica aumenta y no hay movimiento, y la aplicación de fuerza contra el suelo es muy alta, pero ¿qué pasa? Cuando este se empieza a mover, esa fuerza cae. Entonces ya conocemos lo que es la fuerza explosiva y cómo se da. Tenemos entonces, listo, mejoramos el stiffness, mejoramos el salto, ¿y esto qué o qué? Pues básicamente, esta es una correlación que hizo Irineo Turco en el 2015 con deportistas. Por favor, vean este video y fíjense en el tendón del deportista. ¿Qué pasa? Pues tenemos que el SJ va a tener una correlación, y ya sabemos que es correlación, ¿sí? Esto es inverso. ¿Cómo así que inverso? Ahora me dices que era directo. Pues inversa, básicamente lo que hace referencia es que cuando una variable, en este tenemos el salto, el SJ, y aquí tenemos el tiempo en 100 metros. Pues cuando aumentamos esta variable, el SJ, es decir, hay un stiffness del vasto lateral del cuádriceps. Ese stiffness lo que va a tener es que la transmisión de fuerza hacia el hueso va a ser más eficiente y lo va a hacer en menor tiempo. Y ya sabemos que cuando aplicamos fuerza en menor tiempo, eso explica la fase dinámica. ¿Qué es la fase dinámica? Básicamente, pues el salto en sí. Pues cuando tenemos el salto, tenemos entonces que cuando mejoramos el salto del SJ, tenemos que el tiempo se reduce. ¿Qué pasa si disminuyemos el salto? Pues el salto va a hacer que el tiempo se aumente en 100 metros. ¿Y qué significa aumentar o disminuir el tiempo en 100 metros? Básicamente, cuando lo disminuyes ganas o mejoras tu rendimiento, y cuando lo aumentas, pues tu rendimiento empeora. Ahora la pregunta es, Kevin, ¿y cómo hago para aumentar el salto? Pues ahí hay muchos factores en los cuales van a influir, y no solamente incrementar el salto, sino poder programar una carga que haga que ese salto incremente cuando tenga que incrementar y no incremente en situaciones donde no se necesite. Tenemos entonces que tiene que ver el stiffness con las lesiones. Esto es una gráfica de tensión de formación, ¿sí? Para muchos yo creo que va a ser muy común hablar de rupturas del ligamento cruzado. Perdón, voy a tomar agua. ¿Qué pasa con esta tensión de formación? Tenemos que hay una zona de tensión fisiológica que hace referencia a esto. Pues básicamente que este se puede deformar y al deformarse pues recupera nuevamente su forma. Esto es muy importante recordar lo que dijo Alejo Pastor, que nos dijo, hay que tener mucho cuidado con la programación de los juegos en espacios reducidos. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de la modificación del campo, vamos a tener acciones de muy alta velocidad. ¿Y esto qué representa? Pues lo que representa es que cuando hacemos frenados a muy alta velocidad, vamos a ejercer una fuerza, y sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Entonces, esa fuerza, ¿qué pasa? Cuando aplicamos una fuerza, ¿cierto? Vamos entonces a ejercer un impulso nervioso desde el cerebro. Ya vemos que ese impulso nervioso genera la contracción muscular. Si esa fuerza que ejercemos no se transmite a tiempo, vamos a tener una fase que se llama deformación no recuperable. Esto
¿Qué es? En pocas palabras, lesión de un grado menor. Entonces, la importancia de tener un buen stiffness, una frecuencia del estímulo, que ya vimos que es la frecuencia del estímulo para la prevención de lesiones, y un stiffness, básicamente, que si el cerebro hace una fuerza, esa fuerza puede transmitirse con mayor eficiencia e impedir que esa fuerza que se ejerce por el frenado y que es la masa por la aceleración que lleva el sujeto, vaya a ocurrir en el peor de los casos como la zona de ruptura, lo que pasa en muchos deportistas. Y esto básicamente lo que hace referencia es que esas lesiones se ven básicamente cuando no hay interacción, es decir, se lesionan solos. Y es precisamente por esto, pues porque estos mecanismos neurales no están debidamente entrenados y por eso pues hay una deficiencia en la respuesta ante este tipo de acción. Hay otro concepto que queremos entrar y es que ya vimos los diferentes stiffness pero con articulaciones aisladas. Hay un concepto llamado lo que es el leg stiffness o rigidez de la pierna y esto es muy importante para corredores. Hay varios estudios pues que han hecho una caracterización y vemos que los atletas de 100 metros tienen mayor stiffness de piernas, mejor, menos deformación que los corredores de maratón. ¿Qué tenemos? Hay una fase que se llama fase de vuelo. Cuando vamos en un vuelo, como vimos que la fuerza es masa por aceleración, tenemos una aceleración y eso nos va a dar una fuerza. Esto representa la masa. Esa masa con la aceleración va a ejercer una fuerza sobre la pierna, ¿cierto? Tenemos entonces que cuando esa fuerza deforma la pierna, esta parte, como vemos al sujeto acá que está prácticamente en la fase de apoyo o de contacto, esa fuerza va a tener un output. Output es salida, una fuerza de salida. ¿Y qué han hecho estos investigadores? Básicamente, o los biomecánicos, es que cuando una pierna se deforma menos y estamos hablando no solo del talón o de la rodilla, sino en el conjunto articular que lo componen como es el tobillo, la rodilla y la cadera. Hay algo que se llama el stiffness articular, que fue lo que vimos anteriormente, y es precisamente que es que un stiffness articular en una de las articulaciones va a reducir la eficiencia del stiffness de la pierna completa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un mayor stiffness, es decir, menos deformación de la pierna por la fuerza, vamos a tener un mayor almacenaje de energía elástica y, ojo, que hay que tener mucho cuidado. Esto va a ser dependiente por lo que representa la fuerza en unidad de tiempo. ¿Qué es esto? Pues, si usted, cuando hace esta fase de apoyo, se demora mucho para dar la fuerza, para transmitir la fuerza, pues entonces se va a disipar esa fuerza y se va a aprovechar en menor medida. Y es por eso que tiene la relevancia de calcular este tipo de stiffness y esto es muy importante para corredores de media y larga distancia. Ahora viene la pregunta, ¿cómo lo calculamos? Pues aquí nos han dado una fórmula y esa fórmula, pues como podemos ver, es bastante compleja y si lo vamos a hacer con 30 deportistas, pues yo le digo que vamos a tener unos inconvenientes o un gasto de tiempo muy alto. Pues otra vez y nuevamente el investigador Carlos Balsalor hace esta aplicación, se llama RunMapping, se puede encontrar en iOS, no sé si en Android, y tiene el mismo valor que la que dije que es mayor. Entonces, ¿qué pasa? Este investigador básicamente nos está dando herramientas fáciles de medir, controlar el entrenamiento y tener un mejor desempeño de nuestros deportistas. Anteriormente la excusa era muy cara, no sé, no tengo, pues ahora estas excusas yo creo que se deben reducir a otro tipo de frases. ¿Y qué pasa? Pues en esta correlación tenemos entonces que las variables, como es la fuerza excéntrica, esto simplemente es velocidades a 5 centímetros por segundo, a 50 centímetros por segundo, van a tener una correlación. ¿Y qué es esto? Pues que a mayor fuerza, más economía de carrera. Y esa correlación tenemos entonces que es moderada y alta cuando se aumenta la velocidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá que es el drop jump. Ya sabemos cómo medimos el drop jump. ¿Y qué pasa? Pues si mejoramos el drop jump, este va a tener una correlación con las velocidades a 12 kilómetros, a 14 kilómetros y a 16 kilómetros. Hay algo que se llama índice reactivo de fuerza y básicamente es el tiempo de contacto dividido la altura en el salto del drop jump. Y vemos que también tiene una correlación alta. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que la rigidez de la pierna, y es muy importante recalcar en esto que es básicamente la fuerza que opone la pierna para deformarse. Tenemos que esa rigidez de la pierna va a tener una relación más alta que los otros componentes con la economía de carrera.
y a medida que aumenta la velocidad, tenemos que aumenta también el R, es decir, la correlación. ¿Qué pasa? El CMJ y la RM en sentadilla no tienen ningún tipo, la correlación que hay es mínima, y por eso pues este tipo de test para corredores no se deberían de hacer si lo que queremos es calcular qué tan económicos son. Ya sabemos qué hay que hacer, tenemos las herramientas y yo creo que ya lo único que resta es solo hacerlo e ir ensayando a ver cómo nos va y qué tal es esa carga que estamos ejerciendo. El CMJ, ¿qué pasa? Pero el CMJ lo hacen muchos deportes, muchos entrenadores, es muy bueno, mide la potencia. Pues sí, perfectamente. Pero para la economía de carrera, al parecer, no tiene este beneficio. ¿Para qué utilizamos el CMJ? Tenemos una publicación en nuestra página de Instagram donde este CMJ va a ser un mecanismo de controlar la carga para deportistas de velocidad, y también hay otro método que también es para deportistas de larga distancia. Hay una investigación en la cual cuando se aumentaba el 10% del promedio del CMJ medido cada semana, a estos deportistas aumentaban su marca. Pero bueno, eso ya son cosas de otro tema. ¿Qué pasa? Pues aquí tenemos un esquema y básicamente hice una comparación entre deportistas de élite y deportistas amateur. Kevin, ¿qué es más económico? ¿Eso cómo es? ¿Ok? Tenemos entonces que tenemos acá la economía medidas en mililitros kilogramos minuto, y tenemos también medidas en el heart rate, que es la frecuencia cardíaca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues cuando tienes una mejor economía de carrera, puedes correr a una velocidad cansándote menos, y para una misma fatiga puedes correr a una mayor velocidad. Y vemos que ahora hay estudios que se adelantan que el tiempo de contacto con la economía de carrera va a tener también una relación, es decir, a menor tiempo de contacto, más economía de carrera. Esto es un estudio donde vemos entonces, no hemos dado claridad si el entrenamiento pliométrico mejora o no el stiffness. Pues en esta otra investigación, en el 2017, se dieron entonces que tenemos que la fuerza isométrica, voy a hacer ahí a claridad, y dicen que esto es solamente para atletas. Pues tenemos entonces que la rigidez de la pierna también tiene relaciones con cambios de dirección, y los cambios de dirección se dan en deportes de cooperación-oposición y en muchos otros deportes. Yo creo que en el ajedrez y el tiro con arco no entrarían ahí, además de que previene lesiones. Entonces yo creo que esto nos sirve para todos y no solo para los atletas. Tenemos entonces que después de un tratamiento pliométrico, tenemos que hubo un incremento de la fuerza isométrica, pero no fue significativa. Tenemos que el tendón del stiffness hubo un incremento muy alto, y para el grupo control, pues ese incremento, es decir, menos stiffness, se redujo. El impulso del drop jump mejoró significativamente, y el tiempo de contacto disminuyó significativamente para el grupo experimental. ¿Qué pasa? Pues tenemos acá, tenemos que la longitud del fascículo, línea negra, es post-test, y tenemos acá 1, 2, 3, 4. Básicamente que la fase excéntrica se dividió en inicial mitad y mitad final de la fase excéntrica, y luego pues en la fase concéntrica, que significa 3 y 4. Tenemos que la longitud de los fascículos tuvo un alargamiento diferente que cuando se hizo con el prepost. Fue muy diferente, es decir, que el fascículo cambió a ese estímulo. ¿Y qué pasa con esto? Pues básicamente vemos que acá que la actividad electromiográfica, y esa actividad se mide por los impulsos nerviosos que se dan para darse la frecuencia del estímulo y decir la contracción muscular, deslizamiento de puentes cruzados. Tenemos entonces que en la fase 3, es decir, en la fase inicial de la fase concéntrica, esa estimulación eléctrica disminuyó, más sin embargo la fuerza de salida fue mayor. ¿Y a qué se debe esto? Pues como un mayor stiffness, mayor almacenaje de energía elástica, y esta energía elástica pues lo que tuvo fue un mayor aprovechamiento con menos esfuerzo. Entonces acá vemos entonces cómo se va entendiendo lo que es economía de carrera. Tenemos acá que las cargas dicen entonces que a mayor fuerza más gasto de energía. Pues
ojalá tengan la oportunidad de tener la grabación y vemos que precisamente de eso es lo que estamos hablando, y es que no hay más gasto de energía precisamente porque hay un aprovechamiento de la energía elástica, y esa energía elástica lo que hace es que se tenga que hacer menos esfuerzo para dar una mejor fuerza, es decir, potencia. Tenemos entonces acá, y entendemos como energía elástica, energía que no requiere ATP, es decir, no requiere gasto metabólico. Tenemos entonces que el 70%, es un metaanálisis, que el 70% de la RM, los estudios los hicieron buscando lo que fue el stiffness de la pierna, ¿sí? Y al mejorar el stiffness de la pierna, pues mejoramos los diferentes stiffness de articulación. Esto para corredores, dependiendo en la pisada, si es antepié o retropié, va a tener también unas modificaciones, y eso pues ya serán temas de otras cosas. Tenemos que la mayoría de los estudios, esta línea de la mitad, lo que representa es la neutralidad. Si se va hacia la izquierda, pues es decir que el stiffness disminuye, y si se va hacia la derecha, que el stiffness aumenta. Tenemos entonces que las cargas superiores al 70% de la RM van a mejorar un stiffness, es decir, esas cargas van a mejorar el stiffness. ¿Y qué pasa con las cargas inferiores al 70%? Tenemos entonces pues que esto aún es neutral, no hay ni disminución ni aumento. Aquí tenemos entonces qué pasa cada vez que tenemos un stiffness, es decir, hay aumento de fuerza también. Pues, ¿qué tiene que ver la fuerza con esto? Tenemos que en el desempeño de los corredores un aumento de fuerza, y eso hablándolo de un entrenamiento bien programado y bien medido para poder tener esos desempeños, va a tener cero neutralidad, y aquí derecha pues que aumenta el desempeño y hacia la izquierda lo disminuye. Pues tenemos que hay un efecto de ese aumento de la fuerza sobre los corredores. Y sobre la economía de carrera o energy cost, costo energético, tenemos entonces que hay un efecto de tamaño también sobre esto, que es precisamente pues la energía elástica y las adaptaciones que tiene el tendón. Entonces acá para las aclaraciones, y aquí voy dando entonces claridad nuevamente. Cuando hay más fuerza no hay más costo energético cuando se hace por vías excéntricas, y teniendo esto como referencia en un cambio de dirección, vas a tener una energía excéntrica, vas a activar todos los mecanismos que hablamos de titina. El tendón lo vamos a tener un output mayor, y aquí lo podemos ver. Si el deportista tiene menos fuerza, ¿qué pasa? Que ante una misma velocidad con respecto a otro deportista más fuerte, va a representar una carga mayor y la potencia va a ser inferior. Entonces lo importante de hacer este tipo de mediciones. Tenemos que la energía elástica no solo es dependiente de la carga, lo que hablamos acá, sino que también es dependiente de la RFD. Es decir, no solo hay que mejorar, bueno, esto en sí es que nosotros entrenamos la unidad músculo-tendón. Básicamente entrenamos las contracciones. Y dependiendo de unos ejercicios, mejoramos la RFD, y ya dimos claridad sobre lo que significa. Y esa RFD va a hacer que esa energía elástica sea aprovechada con mayor eficiencia. El stiffness es necesario para el almacenamiento efectivo y la reutilización de la energía elástica en actividades de ciclo estiramiento-acortamiento. Tenemos entonces que en esas velocidades de ciclo estiramiento-acortamiento es muy importante que se vayan a la valoración de los patrones de movimientos, y lo que dijo Alejo Pastor respecto a los tipos de planificación de juegos reducidos es precisamente por esto. ¿Sí? Pues estamos programando unos ejercicios que van a representar una velocidad y unos cambios de velocidad tan altos que van a representar para muchos de estos deportistas este tipo de carga. Además de que si están fatigados, el impulso, la fatiga va a tener una interferencia sobre los impulsos nerviosos. Es decir, que en la curva que vimos de ruptura de ligamentos cruzados se va digamos, a impedir con menos eficacia. El COP significa Change of Direction, que es cambio de dirección, saltos y la velocidad de carrera en larga distancia. Un incremento del stiffness vertical, aquí no dice claridad. El stiffness vertical básicamente es la oscilación que tiene el centro de masa. Aquí entonces podemos dar una breve explicación, es que cuando hay una fuerza, qué tanto cambia o qué tanto se desplaza ese centro de gravedad y qué tanto sube. Entonces, que el stiffness vertical y de la pierna están relacionados con un menor tiempo de contacto y mayor frecuencia de contacto. Y como vimos en el estudio anterior, voy a volverme para que lo tengan presente,
pues el entrenamiento pliométrico incrementó el stiffness, y el stiffness, ¿qué pasó? Disminuyó el tiempo de contacto, y es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, tenemos obviamente mayor, fácil de tener, de medir. Aquí las únicas condiciones que piden es tener una cámara en celular que mida a 240 fotogramas por segundo. Y la mayoría de estos estudios, pues algunos de ellos hacen que ese drop jump se mida a una pierna, y otros pues lo hacen a 2 piernas. Más o menos las alturas de los saltos para evaluar se hacen entre el 20 centímetros. Entonces esto pues básicamente para poder tener una relación del stiffness de la pierna para la economía de carrera. Si queremos programar lo que son saltos pliométricos para el entrenamiento, hacemos el protocolo que Bosco nos dice, que es un incremento de la altura y mirar qué tanto salta. A medida que incrementamos la altura, si en esa altura hay un decremento del output, es decir, del salto, entonces la carga efectiva o la altura efectiva para esos entrenamientos viene siendo la anterior. Un bajo nivel de stiffness está asociado a la probabilidad de lesiones de los tejidos blandos, y ya vimos entonces a qué hace referencia este tipo de afirmaciones. Acá, pues estos autores también nos dan un tipo de ejercicios para los cuales podemos utilizar en el día a día o en nuestra programación de entrenamiento, y es entonces que unos ejercicios van a tener unas adaptaciones sobre ciertos stiffness, y bueno, aquí pues lo vemos. Obviamente esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener experiencia, hay que saber cuáles son los programas a seguir y demás. Pues bueno, creo que hemos terminado. Aquí pues ya saben que somos un grupo de profesionales, los cuales han invertido mucho tiempo para traer esta información, ver que lo que nosotros realmente programamos, y queremos hacer acá un énfasis, y es que nosotros hay algo llamado carga propuesta, y es lo que nosotros programamos día a día. Si nosotros no conocemos las adaptaciones que puedan darse en el músculo esquelético, que se llama carga interna, entonces vamos a tener que ni siquiera vamos a saber esos ejercicios que adaptaciones están permitiendo en nuestros deportistas. Y muchas veces cuando el deportista no mejora, pues lo que hacemos es sino echarle la culpa al deportista por otros motivos. Obviamente van a haber otros factores que contaminen ese tipo de cosas, pero es muy importante tener este conocimiento de las estructuras, y dependiendo de los deportes, qué es lo que debemos de conocer más para que esa carga interna, que son adaptaciones que sean a nivel fisiológico y estructural de nuestros deportistas, sean mucho mejor. Quien les habla nuevamente, tenemos acá en mi perfil los de los compañeros: Camilo Andrés García, que hizo la ponencia de microciclos estructurados; Andrés Rojas, la ponencia del efecto de la fuerza; y tenemos a Jorge Salazar, que hizo lo de resistencia. Acá, ¿qué queremos hacer? Pues que pueden escribirnos al interno. Sé que son muchas personas y tienen muchas dudas. Nos pueden escribir al interno o al perfil de nuestro Impetu Sport y hacer sus preguntas. Luego estaremos en el transcurso de la semana haciendo unos en vivo respondiendo a esto, para que no solo se beneficie la persona que pregunte, sino muchas otras personas. Algo adicional que quiero dar aquí es que las personas que monten una historia y etiqueten a Impetu y también a StepCop y copien sus correos en la última publicación, yo les haré enviar a sus correos las investigaciones que aquí recopilé, los documentos. Listo, para que se los lean y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Kevin, muchas gracias. Vamos entonces, varias preguntas. Te voy a hacer varias preguntas. Tenemos 6 para que salgamos a nuestro descanso. Claro. La primera, María Magdalena Plaza dice: por favor, en la ronda de preguntas necesito saber sobre la alimentación en base a proteínas vegetales versus animal respecto a las últimas tendencias inclinadas al veganismo. Bueno, eso básicamente viene siendo preguntas para un nutricionista. Lo que tengo entendido hasta el momento es que las proteínas vegetales y digamos de animales, la diferencia está en su valor biológico, y proteína es proteína. Básicamente es eso. Bueno, Johnny Díaz de More Force hizo, y eso si se busca pues un aumento de hipertrofia, hizo que cuando se hace un consumo progresivo
de proteínas, vamos a tener unos estímulos de hipertrofia. Básicamente eso está entre 1,5 por kilogramos de peso y 2. Ya para los deportes vamos a tener otras consideraciones. Exacto. Listo, Hernán Gutiérrez Zúñiga nos pregunta, ¿hay cuerpos que se hipertrofian más rápido y sin mayor carga y por qué? Y hay cuerpos que, como en el caso de los boxeadores, no tienen mayor músculo, pero él dice, pegan muchísimo más que un hipertrofiado. ¿Por qué? Bueno, y me gusta mucho esta pregunta, ¿no? Tenemos entonces que el aumento de la hipertrofia, es decir, los efectos pueden ser sarcoméricos o sarcoplasmáticos. Esto quiere decir un aumento de las estructuras, como lo vimos en la primera diapositiva, espero lo recuerden. Y hay unos aumentos que se llaman neurales. Esos boxeadores que se llaman neurales, tienen unas adaptaciones neurales mayor porque entrenan con un aumento de la velocidad y sabemos que la fuerza es masa por velocidad. Pues probablemente esas personas que están hipertrofiadas no apliquen la aceleración necesaria para aplicar más fuerza, mientras que los boxeadores que son delgados, para esa misma velocidad, para una masa que representa menor, va a tener una mayor velocidad, lo cual va a representar más fuerza. Básicamente es como eso, que creo que hay algo más en la pregunta, no sé si no la respondí. No, está... Dime. No, dime. Bueno, está eso, de por qué hay unos cuerpos que se hipertrofian más rápido y los boxeadores, por ejemplo, que tienen mayor músculo, que no tienen mucho músculo, pero sus golpes son más fuertes que los de un hipertrofiado. Bueno, en cuanto a la hipertrofia, vemos que el compañero Johnny Díaz de Morphoforce mostró una investigación que básicamente el desarrollo de masa muscular va a estar representado entre un 80 y un 99% de forma hereditaria. Y esto va a depender de qué tan rápido o qué tan lento se hipertrofia una persona. Y Listo. también a cuánto se puede llegar a hipertrofiar. Juan Edgar pregunta, ¿qué significativo es el entrenamiento combinado entre entrenamiento fuerza y entrenamiento pliométrico? Realmente el entrenamiento pliométrico es un entrenamiento de fuerza. Entonces, simplemente es eso. Obviamente van a haber una cantidad de saltos y hay algo que se llama como lo que vimos para prevenir lesiones, que es la anticipación, y esto va a tener unos mecanismos a nivel del sistema nervioso y entre otros, lo cual va a permitir que esas lesiones, o digamos que se haya una activación previa para que esa elongación no se vaya. Pues básicamente es que el entrenamiento pliométrico hace parte de las sesiones de entrenamiento de fuerza. Listo. Milton Barbosa pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable entrenar los músculos para alcanzar el máximo stiffness? Bueno, lo que realmente aquí, y me gusta que me hagan la pregunta, es que dejemos de pensar solamente para buscar adaptaciones en estructuras aisladas. Sabemos que la hipertrofia, como vemos, hay un tipo de entrenamientos, tienen unas adaptaciones neurales y otras estructurales. Estas no se pueden separar, se van a dar en mayor y en menor medida. El stiffness, básicamente, la capacidad que tiene la unión músculo-tendinosa se va a adaptar dependiendo a las necesidades que tiene cada deporte. Entonces, básicamente es programar entrenamiento para contracciones musculares que el tendón se va a adaptar. Listo. Fernando Borges pregunta, ¿cuál es la diferencia entre saltos y pliometría? Bueno, cuando hablas de saltos, no tienes en cuenta el tiempo que se tarde para hacer la fase concéntrica o entre uno y otro. La única diferencia es que para hacer saltos pliométricos hay un condicionante y es básicamente el tiempo. El tiempo debe ser siempre el menor. Si vemos que básicamente el apoyo tiene unos aumentos de tiempo muy altos, eso no es entrenamiento pliométrico, vienen siendo multisaltos. Y el entrenamiento pliométrico hace parte de la familia de multisaltos, simplemente que con esa característica. Listo, Kevin, perfecto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias de nuevo al equipo de Impetu que estuvieron acompañándonos desde el día de ayer.